Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas Ya tardes. está limitado. No les permite entrar a más de 100. Helen o Valentina, Buenas tardes, doctor. Aquí estoy. ya. Hablaron con Valentina sobre la grabación, ¿no? Porque en esta no es la cuenta institucional, no puedo hacerlo. No me permite grabar. Sí, doctor. Ya estamos viendo lo de la grabación y también para poder transmitir todo y que todos puedan ver la clase de hoy. No se preocupe, doctor, pero ya estamos Sí. coordinando. No me deja, pues, permitir. Además. Bueno, empezaremos la clase. Mándenles mensajes al que ya están los 100. Ya no pueden entrar. Al resto que ya no pueden entrar. Entonces, Valentina, Helen van a grabarlo. Ya podemos empezar. Entonces, hola, hola. ¿Escucha? Sí, doctor, se escucha. Vamos a empezar. Se escucha. Ya, empezaremos la clase. Ya vamos a ver cómo se soluciona hasta que puedan admitirlo, hasta que puedan comprar y paguen. Bien, entonces voy a ir acá. Bien, bien. Hoy es la primera clase teórica de la asignatura y se trata de generalidades. Vamos a empezar. Bien, ¿qué es la cirugía? Es una rama, dice, de la medicina que tiene por objeto curar con las manos. Cornelio Celso menciona en sus libros que las enfermedades se tratan de 3 modos: utilizando la medicación, utilizando la dieta, pero además utilizando las manos. La cirugía comprende además la patología quirúrgica, que estudia, dice, las enfermedades, escuchen bien, que requieren tratamiento quirúrgico, vale decir que hay que operar algo. La semiología quirúrgica estudia los síntomas de las enfermedades quirúrgicas, de las enfermedades en las que hay que operar algo. La técnica quirúrgica estudia, dice, la ejecución reglada, sincrónica de las operaciones. ¿Con qué objetivo? Para lograr la mayor eficiencia posible. Además, comprende la técnica quirúrgica general. La técnica quirúrgica general son los pasos que tienen todas las operaciones, como estudiar los ambientes operatorios, estudiar los instrumentos, el manejo de los mismos, las maniobras básicas sobre los tejidos. Por ejemplo, una hemostasia, ligar un vaso, disponer de un drenaje, colocación de los campos quirúrgicos y otros. Eso estudia la técnica quirúrgica general. Y la técnica quirúrgica especial estudia los tiempos y maniobras de cada intervención en particular en una determinada región. Por ejemplo, una amputación, una apendicectomía u otra.
no es lo mismo, no tienen los mismos pasos una amputación de un miembro que una amputación, digamos, de un miembro inferior que una amputación de un miembro superior. No es lo mismo hacer una apendicectomía. La apendicectomía quiere decir sacar el apéndice. Entonces, la técnica de quirúrgica especial estudia los pasos para cada maniobra o para cada región en particular. Y aquí en los gráficos también, ¿no? Y por ejemplo, una amputación, aquí se está tratando de sacar la vesícula biliar y aquí se está tratando de sacar el apéndice. ¿Qué es la estrategia quirúrgica? Es planear, aquí dice planear, de antemano, todos los detalles, tanto del preoperatorio, de la operación misma, o sea, el acto quirúrgico en sí, y del posoperatorio, para prevenir cualquier circunstancia que haga peligrar el resultado de la intervención. A eso es la estrategia, es la planificación de antemano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que hay que sacarle el apéndice o hay que sacarle la vesícula. Entonces, con todos los estudios previos, se determina que hay una enfermedad de la vesícula. Entonces, se planea que hay que hacer en el acto quirúrgico en sí, vamos a retirar la vesícula y después le vamos a dar el tratamiento postoperatorio, si necesita antibióticos, si necesita analgésicos, etc. En cambio, la táctica quirúrgica es la ejecución práctica. Es la forma de realizar la estrategia. Lo que se había planeado aquí se hace la ejecución práctica. Si hemos planeado en la estrategia sacar la vesícula, cuando estemos realizando acá, en esta práctica, la ejecución práctica, o la vesícula la empezamos a sacar, empezando por el cístico o empezando por el fondo, en la técnica abierta. Pero también se puede planear sacar la vesícula de una manera endoscópica, como es ahora. Esa es la ejecución táctica, la táctica quirúrgica es la ejecución práctica de todo lo que se había planeado. En ocasiones se planea sacar la vesícula o el apéndice, y por la evolución todo a veces es difícil sacar. Y entonces se limita a hacer drenajes, curaciones, etc. Y a eso se refiere la táctica. Historia de la cirugía. Empezaremos. En la prehistoria. Los datos vienen de más o menos 45.000 años atrás, que en el hombre de Neandertal, lo que ahora es Irak, en Zagros, se presenta una amputación de brazo derecho y se conoce como la primera operación. Fíjense que hace 45.000 años atrás en el hombre de Neandertal y habían encontrado una amputación de un brazo. A eso se refiere que alguien tenía algún procedimiento manual quirúrgico. La Edad Antigua empieza con los egipcios, aquí es muy importante recalcar. Los egipcios realizaban trepanaciones, es decir, tenían que abrir el cráneo. También tenían los procesos de cicatrización de las márgenes, indica que sobrevivían al procedimiento. Como ustedes ven aquí en la figurita, abrieron el cráneo y además el hueso respondió cicatrizando bien. Es decir, que tenían la habilidad de abrir el cráneo, pero además sobrevivía el paciente. En la Mesopotamia se destaca el Códice de Hammurabi. Fue escrito en el año 1750 a.C. y Hammurabi era el rey de Babilonia. Es el primer ejemplo de la legislación de la práctica médica, donde indica la retribución o castigo al médico
según el éxito o fracaso de la intervención. Y aquí está en el gráfico lo que encontraron, describieron los estudiosos y encontraron todas esas cosas. Vale decir, se determinaba en esta la retribución o castigo en lo que sería la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Si fracasaba la intervención quirúrgica, pues al que operaba tenían que matar, si moría el paciente. Si fracasaban en la amputación, le sacaban el brazo también al ejecutante. Pero es una legislación de la práctica médica, lo que hoy sería la negligencia médica. La cirugía egipcia se destaca también los papiros de Eber, que dice que tiene una longitud de unos 20 metros. Aquí está el gráfico, cómo son las escrituras. Los científicos historiadores, paleontólogos describieron todo esto, en el que incluyen en los papiros de Eber recetas, una farmacopea y la descripción de numerosas enfermedades. Sobre la cirugía existían algunas menciones, dice, en el tratamiento de las mordeduras de cocodrilo, que está, ya saben, en Egipto, los ríos están llenos de los cocodrilos. Describían tratamientos de las quemaduras, de los trastornos óseos. Eso determinaron, ¿sí?, en la lectura de estos papiros. Pero estamos hablando de lo referente solo a la cirugía, porque hay innumerables datos sobre otras enfermedades no operables. No, a nosotros nos importa, nos interesa lo que hacían en cirugía. También recomendaban el drenaje de las hinchazones grasas, y hoy nosotros los conocemos como los abscesos. Entonces, hay un aforismo que dice absceso drenado, absceso curado. Por eso dice acá, recomendaban el drenaje, o sea, favorecer la salida de ese pus, y con eso curaban estas patologías. Otro legado que es el papiro de Smith. Smith es el que lo estudió. Dice que tenía una longitud de unos 5 metros. Es un manual de cirugía traumática. Dice de sorprendente calidad para la época. Sería conveniente. Aquí les estamos dando referencias, puntos claves de la historia. Pero si alguien está interesado en estudiarlo, lo saca del internet y ahí comprobará cuánto legado de medicina hay en estos papiros. Bueno, el primer tratado de cirugía lo escribió Imhotep. Era un sacerdote, era astrónomo, era médico y el primer arquitecto del que se tiene noticia. Miren ustedes, ellos practicaban diferentes ramas de lo que es la profesión ahora: sacerdote, astrónomo, médico, arquitecto. Dice acá que tal fue su fama como sanador, lo que podía ser el médico ahora, que acabó deidificado, considerándose el dios egipcio de la medicina. Los pasos que utilizaron fueron igual que lo que es ahora. El examen, después de examinar al paciente, llegaban a un diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico hacían el tratamiento. Esta es más o menos una escultura que tienen de Imhotep. Vamos a ir ahora a la civilización india. Se describe en el Atharvaveda y algunos procedimientos médicos ampliados parcialmente en el Ayurveda, son textos, escrituras, y aquí se destaca Suhrutta. En este tratado que escribió Suhrutta, dice,
Se describen técnicas quirúrgicas ingeniosas, como la reducción de fracturas mediante férula, lo que se hace ahora, se sigue haciendo. Bueno, evolucionó las técnicas de los materiales. Imagino que los que tenemos ahora son más rígidos que los que tenían allá, pero ya habían hecho la indicación precisa de la reducción de fracturas mediante férula. Se describen las suturas de las heridas en diferentes materiales, las fístulas cauterizadas o el drenaje de abscesos igual. Este manual, dice, además contiene un anexo que enumera y representa gráficamente 121 instrumentos quirúrgicos diferentes. Ya se valían ellos de instrumentos quirúrgicos. Pero ¿qué es el instrumento quirúrgico? No es nada más que la prolongación de las manos de un cirujano. Se utiliza estos instrumentos para tener mayor precisión y claridad de un campo operatorio. La medicina india es la primera en desarrollar técnicas específicas de cirugía plástica, la rinoplastía, así se denomina esa técnica. Extracción de cataratas, ¿qué es eso? Cuando se opacifica el ojo y no se puede ver, tenían la capacidad de extraer esas cataratas. Y aquí hay un esquema de lo que habían hecho. Vean ustedes, ¿por qué se especializaron en la rinoplastía, o sea, la reparación de la nariz? Porque de acuerdo a los códigos que tenían en esa civilización, quienes cometían delitos les cortaban la nariz. Y después estos señores, empezaron a imaginarse cómo podemos nosotros reparar. ¿Y cómo se repara? Con colgajos de piel que tengan vitalidad. No se cortaba un pedazo de la frente, por ejemplo, y se lo ponía, sino que se hacían colgajos, se rotaban. Y ese rote de ese colgajo hacía que tenía circulación sanguínea y se lo pegaban. Y después reparaban esta parte de donde habían sacado la piel, ¿no? A eso se llama rinoplastía. Esta técnica hasta ahora se hace, ¿no? Se hacen mediante colgajos, ya con dibujos más geométricos, más exactos. Pero vean ustedes que los indios ya tenían el desarrollo de una técnica de lo que se llama ahora la cirugía plástica. Pasaremos a Grecia. Asclepio, que es considerado el dios de la medicina griega. Esculapio para los romanos, ¿no? Es lo que tenemos nosotros como conocimiento cuando hacemos Esculapio, nos vamos a referir a la civilización romana. Pero la civilización griega es Asclepio. Y tenía una familia que se dedicaba a la medicina. Por ejemplo, su hija, Higiene, ya actualmente es la medicina preventiva, de ahí viene el nombre de higiene, que es el primer paso de todo proceso de salud. Cuando hay higiene, hay salud. Entonces, una de sus hijas era la que hacía el hecho de hacer la prevención. Su otra hija, Panacea, se ocupaba del tratamiento de las enfermedades. Por eso se utiliza, es una panacea cuando se dice que si estamos tratando alguna enfermedad con alguna medicación. Teléforo, otro de sus hijas, se ocupaba de la convalescencia, o sea, del postoperatorio en nuestro caso, podía ser, o de la convalescencia de enfermedades que no implicaban la cirugía. Macaón y Podalirio eran dioses protectores de los cirujanos y de los médicos. Fíjense que ya estaban distinguiendo entre cirujanos que se ocupaban de hacer las operaciones
Y los médicos que utilizaban procedimientos farmacológicos, ¿no? De medicación. La esposa de Asclepio, también Epione, era la que se encargaba de calmar el dolor. Es decir, toda la familia de Asclepio se dedicaba en realidad a la medicina. A Asclepio se le atribuye también el origen del caduceo o vara de Esculapio, lo que nosotros conocemos, que es el símbolo de la medicina universal en la actualidad. Y vamos a ver una figurita donde está uno de sus... Vean ustedes, aquí tenía una vara y ahí estaba una serpiente. Esto es lo que encontraron en las excavaciones de donde está el caduceo, lo que es el símbolo de la medicina. Hay otra versión que eran dos serpientes, una que tenía, la que mataba, era muy venenosa, y la otra que curaba. Y ahí se vienen los antisueros. Imagínense ustedes, en la antigüedad ya empezaban a hablar sobre los antisueros o las formas de remediar las mordeduras de la serpiente. Vamos ahora con Hipócrates, ¿no? Creo que tenemos en nuestro busto ahí en el atrio de la facultad. Dice, es la figura médica por excelencia de la cultura griega clásica. Y aquí viene esto, muy interesante. Sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y racional. Porque antes se decía que todos los males eran causados por los espíritus. Y entonces él combate eso porque él hacía las exploraciones físicas. Tocaba, veía, palpaba. Además, racional, porque él analizaba. Si alguien se corta y pasado un tiempo se presenta pus, ¿por qué haces? ¿Por qué sucede? Todavía no tenían idea de las bacterias, pero decía, algo sucede para que aparezca ese humor pestilente, purulento. Por eso se le considera, por todos estos estudios, sobre todo la aplicación física y racional, que es el fundador de la medicina, ¿no? Medicina. En la medicina, ¿qué es eso? Lo que hay que hacer en medicina es saber cómo está estructurado el cuerpo humano, cómo funciona ese cuerpo humano. Y eso es la fisiología. Cómo mal funciona ese cuerpo humano, esa es la fisiopatología. Y eso es el sinónimo de enfermedad. Cómo descubrimos lo que mal funciona, eso se llama semiología. Por tanto, desde entonces, ahora les diré que hay que saber anatomía topográfica, fisiología, fisiopatología y semiología, y con esos conocimientos que ustedes deben enriquecer todos los días, les va a ser muy fácil comprender las asignaturas de los cursos superiores, ¿no? Por eso hay que aprenderlo, estudiarlo. Bien, en los tratados que escribió Hipócrates, que se llaman de Corpus Hippocráticos, se advierte, dice, una notable exactitud anatómica. Ya hacían las disecciones, notable exactitud. Y sorprenden algunas propuestas terapéuticas de plena vigencia en la actualidad. Por ejemplo, como el drenaje del limpiema pleural. Que ese limpiema pleural no es nada más que el acúmulo de pus en la cavidad torácica por alguno de los problemas que hay. Cuando hay ese pus en la cavidad torácica no pueden respirar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que retirar ese contenido mediante unos drenajes o de tratamientos sugeridos de traumatismos craneales. Entonces hacían todas esas propuestas en base a la
una explicación física y racional. También se menciona las propuestas de una reducción de fracturas, incluyendo en el diseño de diversos soportes físicos. Inclusive tenían como el sistema AO que se utiliza ahora en traumatología. ¿Alguna vez han visto a alguna persona que tiene unos alambres y que le atraviesan la tibia y están sujetados por unos pernos a distancia? Más o menos así ya hacía en esa época. Quiero compartir con ustedes este legado que hizo Hipócrates sobre la deontología médica que se dice, o sea, el bien hacer del médico. Y es el juramento hipocrático que nos los dan cuando nos estamos graduando, pero después les voy a explicar las aberraciones que hacemos nosotros en esta época sobre el juramento hipocrático. Pero se los leeré para que tengan consideraciones sobre las siguientes propuestas. Dice Hipócrates: juro por Apolo, dios griego. Pero Esculapio, que es el otro médico de la antigüedad, por Igea, su hija, Panacea, la otra hija, y por todos los dioses y diosas, tomando como testigo, dice, a todos ellos, que cumpliré, según mis fuerzas, mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Dice, cumpliré según mis fuerzas y mi capacidad. Es muy importante determinar cómo son de las habilidades y del conocimiento. Lo primero que dice: respetaré a mi maestro de medicina, tanto como los autores de mis días. Se refiere a sus padres. Compartiré con él mis bienes, o sea, de los recursos que podía tener. Y si es preciso, atenderé a sus necesidades. Entonces ya había un sentido de colaboración, inclusive económica. Dice también, consideraré a sus hijos como los hermanos. Y si desean aprender la medicina, les enseñaré gratis y sin compromiso, ¿no? Esto de gratis, no sé si los europeos lo han tomado muy a bien, porque por ejemplo en Alemania, en Noruega, en Holanda, no hay universidades ni colegios particulares. Todo es del Estado y es gratis. Solo que son tan buenos porque solamente los que estudian medicina en Alemania son, por ejemplo, los mejores alumnos de toda Alemania para estudiar medicina, ¿no? Los bachilleres. Ustedes vean que hay un compromiso de enseñar. Otro de los capítulos dice: comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de la enseñanza a mis hijos. Ya saben de ustedes de Panacea, Esculapio, Higiene, todos ellos que hemos nombrado anteriormente. A los de mi maestro, los hijos de su maestro. A los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica. Miren, ustedes ya han hecho sociedades médicas para entonces. Pero también dice, pero a nadie más. Es decir, que seleccionaban a la gente que estaba con ansias de aprender y los que querían aprender la medicina. No podía, según Hipócrates, estudiar todos medicina. Bien, otro de los capítulos es esto. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos. Pero es lo que se ocupa en la medicina actual. Hacemos algo a los pacientes
para que tenga un provecho, es decir, curarlos, sanarlos, o mitigar por lo menos su sufrimiento con acciones médicos y sobre todo en nuestro caso, con acciones quirúrgicas. Dice, según mis fuerzas y mi juicio, razonamiento. Otra vez viene aquí el razonamiento, el uso mental. Y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. Muy interesante, ¿no es cierto? De toda injusticia. No es justo hacer esto, no es justo hacer este otro. ¿No? Porque, no sé, es la eutanasia para la sociedad nuestra, los abortos, quizás tendrían que haber estado en esas condiciones, ¿no? Todo lo que es injusto. No entregaré veneno a nadie. Escúchenme, no entregaré veneno a nadie. Si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Fíjense ustedes que tenía mucha ética, muchas decencias, este médico, digo, que por ejemplo no podía estar envenenando a nadie, es decir, dándole sustancias que perjudiquen. No podía dar ningún pesario, o sea, por abortivos, porque en esa época usaban diferentes brebajes y pesarios son nada más que elementos, como lo que podríamos decir ahora, que son las curetas para realizar los abortos. Él tenía mucha ética en su profesión. Dice además, pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y en la pureza. Nunca le puso maldad, nunca le puso así algo ilícito, porque además dice, pasaré mi vida y ejercitaré mi arte y mi inocencia y mi pureza. Eso es todo el tiempo de estudiar. El que entra a medicina empieza a estudiar y nunca termina de hacerlo. Ya tengan en cuenta que todo a ese ver se evoluciona y todo el tiempo están estudiando. Por ejemplo, el año pasado, el mundo entero fue sorprendido por una enfermedad que no se conocía. Estamos hablando del COVID-19. ¿No? Nadie sabía sus acciones, qué efectos hubiera tenido en el ser humano. Y ustedes están viendo que el coronavirus es un virus muy semejante a la gripe, a la influenza, pero tiene unos componentes que hacen mucho daño. ¿Por qué se está muriendo la gente con COVID? Porque está provocando coagulación intravascular diseminada. Es decir, está bloqueando los capilares más pequeñitos en el pulmón, de tal modo que no se pueda respirar. No hay el intercambio gaseoso. Y es por eso que la gente se muere. Por eso hay tanta demanda de respiradores y demás cosas que se están haciendo. O sea, toda la humanidad no sabía, toda la planta médica del mundo no sabía, ¿no?, sobre esta nueva enfermedad. Y entonces había que estudiar y hacer los análisis y todas las cosas. Por suerte, ojalá que se llegue a desarrollar una vacuna plena, polivalente, porque algunas vacunas ya no están en vigencia. Porque este virus además tiene la capacidad de mutar muy rápidamente, ¿no? Es una de las condiciones que debemos combatir en esta época. También dice, no operaré del mal de piedra. Estaba revisando sobre esto, qué expresión, a qué se refería eso. Y en lo que conseguí algunos datos es que no tenía la capacidad de operar aquel que tiene cálculos vesicales, cálculos renales, ¿no? No lo podía hacer. Pero vamos a ver más tarde, Galeno sí
tuvo la capacidad de resolver. Pero él dice, no operaré del mal de piedra. Y aquí viene también una reflexión. Cuando ustedes sean médicos, si algo no saben, no se atrevan a querer solucionar. Busquen ayuda. Envíen a alguien que sepa, a un especialista, que sea muy bueno en ese tema. Entonces, no hay que estar por cuestiones de ética, por querer sacar dinero, ganar dinero, nosotros podemos estar perjudicando al paciente. Y aquí está un ejemplo de ese médico, digo, que decía, no operaré del mal de piedra, porque no tenía la capacidad y el conocimiento adecuado. También dice, en cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos. Iré para la utilidad de los enfermos. Miren ustedes cuánta ética ya había. Guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción. Ya estaba hablando él de esas cosas, de la corrupción. Y sobre todo de la seducción de mujeres y de los muchachos, y libres o esclavos. Tenía mucho respeto a la gente, mucha ética. No como hay, que han visto, que hay médicos, en la literatura van a ver y en la policía van a ver, que van y tienen abusos o deshonestos con pacientes, sobre todo con por aquí, lo dice, seducción de las mujeres, ¿no? Entonces, ya nos estaba dando normas de conducta o de ética médica. Y eso es lo que debemos hacer. Nuestro objetivo como estudiantes es el paciente. Y es el estudio del paciente y querer resolver. Y como médicos es resolver la enfermedad. Bien, seguiremos analizando este juramento de Hipócrates. Dice, de todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión e incluso fuera de ella, callaré. Lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. ¿Ven ustedes cuán ético era el Señor? Le dije que no pueden estar ustedes difundiendo cualquier anomalía, cualquier patología, etcétera, fenómenos, digamos, fenómenos o neonatales, como nacen con labios leporino, o son bicéfalos, o son sin dactilias, etc. Ustedes no pueden estar yendo a divulgar. En la casa que fui a tener, vi esto, que es bonito, que es feo, que es monstruoso. Ustedes no pueden hacer esas cosas. Solo aquello que sí la sociedad nos obliga a denunciar una cosa es en este momento. Por ejemplo, que alguien esté soslayando su enfermedad del COVID, porque esto está muy mal en la sociedad. Si ustedes sospechan, hay que recomendar al paciente, a la persona, que vaya a hacer su análisis, o hay que denunciar a las autoridades de tal acontecimiento, porque ustedes están viendo que se contagia muy rápidamente y el problema es que no es una gripe, sino que mata. Y eso es lo que hay que hacer. Esas son las excepciones. Y dice por último, si cumplo este juramento, sin infringirlo, seré honrado y siempre por los hombres. Y si lo violo y no soy perjuro, que mi suerte sea la contraria. Es decir, que sea juzgado de malo. Por eso juro, si infringe un delito. Ven ustedes cuánta deontología médica, cuánta sabiduría, cuánto respeto al prójimo nos daba ya este juramento de Hipócrates.
Y la reflexión sobre la historia y la cultura es la siguiente, y siempre andaba peleándome con todos. Hipócrates lo escribió bajo una doctrina de sus dioses griegos. Y por lo tanto, esa cultura griega es la que contribuyó a la humanidad en la rama de la medicina sustancialmente. Y nosotros no podemos alterarlo, como está sucediendo. Lo están alterando el juramento de Hipócrates con otros términos. Tienen que mantenerlo originalmente. Y lo que es más, y esto ya es ignorancia, ustedes no pueden hacer la señal de la cruz cuando vayan a hacer el juramento hipocrático, porque no pueden estar mezclando culturas. Deben tener respeto a la cultura griega. Y hacerse la señal de la cruz es nomás de Jesucristo y demás dioses o santos de esta nueva tendencia religiosa, y no se puede estar mezclando. Y yo alguna vez llamé la atención, me dijeron, pero ¿qué siempre es? Primero es Jesucristo, es lo que me dijeron. Pero no, señores, en el juramento de Hipócrates, primero es Hipócrates, de una cultura griega, y hay que saber respetar. No hay que estar apocando nuestras culturas. Consérvenlas, y ustedes también, eso es cuestión de cultura, respetar aquello que es muy loable. Ustedes comprendan todo esto que hizo ese señor. No hizo en inspiración de Jesucristo, hizo en inspiración de sus dioses griegos. ¿Ya? Una reflexión. Bien, continuaremos. Aquí está. Ustedes busquen en el internet la biografía de Hipócrates y se van a sorprender. Yo saqué algunos detalles. Y dice acá, por ejemplo, las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente, como es lo que tenemos ahora. Estos pecados, no es literal, todavía no sabía de los vehículos infecciosos, como son, por ejemplo, los virus, los parásitos, las bacterias, ¿no? Entonces, pero ya tenía ese, dice, no aparecen de la nada. Por eso es que era racional. Él razonaba. Y esto es lo que sucedió en la naturaleza. Cuando alteramos la naturaleza, nos va mal. Y es lo que estamos pasando ahora con el COVID. El COVID, a mi entender, es una manipulación genética, porque así por así no hubo explosiones nucleares, nada, para que aparezca un virus muy bueno. Aquí sacamos otro de sus dichos. Dice, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. ¿Qué quería decir con esto, Hipócrates? Es la constitución nuestra. Si nosotros tenemos una disciplina de actividad física, tenemos una disciplina alimenticia, ¿sí? Tenemos una disciplina de prevención de las enfermedades, nuestro cuerpo mismo actúa combatiendo al invasor. En nuestro caso, cuando alguien entra, tiene unos antígenos y nuestro cuerpo forma los anticuerpos tratando de neutralizar esos antígenos, ¿no? Vean ustedes que él decía que dentro de nosotros, de acuerdo a nuestra constitución, podíamos sanar. Bien. Continuaremos.
Ahora vamos a hablar de la civilización romana. Aulus Cornelio Celsus escribe en su tratado de medicina, en latín de Real Medical Libre, el libro del médico, que describe, dice, por primera vez la técnica quirúrgica de la ligadura. ¿Qué es la ligadura? No es nada más que pasar un hilo quirúrgico alrededor de un vaso sanguíneo, sea vena o sea arteria, hacerle nudos sobre él para tratar de que no sangre. Eso se refiere a la ligadura. También se propone la utilización de modo de férula para el tratamiento de fracturas. Otra vez estamos hablando de férulas para el tratamiento de las fracturas. Las férulas son elementos de soporte para estabilizar la integridad del segmento óseo, ¿no? Y dice además que utilizaban materiales semirrígidos o moldeables como la cera, lo que más o menos se utiliza ahora, el yeso, ¿no? El yeso para hacer botas de yeso. Te has fracturado, ¿qué te han puesto? En el término general, me han puesto yeso, se llama esto. Pero ahora hay elementos mucho más duros, más estables, como las fibras de vidrio. Las vendas de fibra de vidrio se utilizan para darle mejor estabilidad, una reducción de fractura. Pero ya escribían todos esos métodos en la antigüedad. Aquí viene ahora Galeno. Dice que es la figura médica romana por excelencia. Su dedicación al tratamiento de las heridas de los gladiadores, se están imaginando, ¿no? Esas peleas que habían en el Coliseo romano sobre los gladiadores, ¿no? Le hizo merecedor, dice, a una gran fama como cirujano y traumatólogo. Estos gladiadores con sus armas cortantes, contundentes, o hacían lesiones abiertas o podían ser fracturas del brazo, de la pierna, etc. Entonces ya sabían cómo hacerlo. También se menciona en cirugía la reparación de un lago leporino, ¿no? Lo que ahora se llama fisura palatina. La extirpación de pólipos nasales. Imagínense cómo habrían hecho, y nosotros a simple vista no podemos ver la fosa nasal. Necesitamos una fuente de iluminación, necesitamos de un aparato que amplíe la fosa nasal, que se llama rinoscopio, y ahí sí podemos ver. ¿Cómo habrán hecho en esa época para ver en el interior de la fosa nasal y determinar los pólipos? Los pólipos no son más que formaciones, así como unos globitos que están pegados ahí de las mucosas nasales. Entonces, ¿cómo se les habrá ingeniado? Pero se sacaba. Y en esto es muy llamativo, por ejemplo, la reparación de un labio leporino. Ustedes han visto, muchos niños nacen con labio leporino o paladar hendido, se llama fisura labial, y la reparaban. ¿Cómo habrían que reparar? En esto, por ejemplo, se utiliza mucho la técnica de la plastía, que es generalmente una enfermedad, una patología, que la reparan los cirujanos plásticos. Pero en su tiempo Galeno ya había estado practicando. Y esto Galeno, cuando hacíamos referencia en las diapositivas anteriores, es el que se atrevió a operar el mal de piedra, o sea, sacar los cálculos o las piedras que se encontraban en la vejiga. Y tenían, dice, unas técnicas muy especiales. Y aquí hemos sacado la ilustración de Cornelio Celso, de Galeno,
Hipócrates. Vamos a la cultura árabe. Los árabes. Abul Qasim está considerado dentro de la cultura árabe, pero este señor tiene un origen español. Nació en Cádiz, creo. Pero se fue a Arabia para aprender todo esto de las técnicas de cirugía. Y se refiere que este señor es especialista cirujano conocido en el mundo islámico. Su principal obra compilatoria es Ibad al-Tasfir, la práctica, el método o la disposición en medicina. Y contiene, dice, un extenso tratado de cirugía, que es lo que nos importa. Además, hizo otras consideraciones de otras enfermedades no operables. Los campos que abarcan este capítulo quirúrgico incluyen la oftalmología, la odontología, el tratamiento de las hernias. El tratamiento de las hernias es nada más que parte de la cavidad abdominal, del contenido de la cavidad abdominal, trata de salirse por algún orificio, ¿sí?, hacia afuera, y a eso se llama hernia. Y la extracción de cálculos. Ya habían los cálculos de la vesícula, de la vejiga, ¿no? En la obstetricia, mencionan que había la obstetricia, y un amplio apartado sobre la traumatología. Vean, siempre en todas las culturas estaba la traumatología. ¿Por qué? Porque es una de las afecciones accidentales más frecuentes hasta nuestros días. ¿Quién no se ha caído y se ha hecho un esguince? ¿Quién no se ha caído y se ha fracturado? Desde entonces trataban cómo reparar el tejido o ponerlo adecuadamente en el sitio que corresponde. Además, describe la ligadura y cauterización del arterial. La ligadura les dije que era pasar un hilo quirúrgico a través, por alrededor de un vaso sanguíneo, vena o arteria. Pero además ya mencionan cauterización arterial. ¿Qué es cauterización arterial? No es nada más que quemar. En nuestros tiempos, ahora, ya es el electrobisturí, la electrocoagulación, se hace mediante el paso de una corriente eléctrica. Pero imagínense cómo hacían la cauterización arterial entonces. ¿Qué usaban? El calor. Bueno, hierros fundidos, hierros que estaban a rojo vivo, y con eso quemaban, y de esa parte, al quemarse la arteria o la vena, trataban de parar la hemorragia. Y la hemorragia no es nada más que la salida de la sangre de su vaso de arterial o venoso. Pero imagínense que ya estaban hablando de cauterización. Y aquí está, Abul Qasim. Y ustedes vean, esto está escrito, está en los museos, vean cómo era la inventiva, están las descripciones literales, pero cómo era en la inventiva de los instrumentos que él inventaba y con ellos aplicaban los conocimientos. Aquí, por ejemplo, vemos una pinza de eja, ¿sí? Esto parece un bisturí, pero desarrollado el ingenio. Oye, dice a partir del Renacimiento. Aquí ya son gente que tenía mucha cultura, que había escritura, que podían escribir en diferentes idiomas, escribir en papel, cuadernarlos y hacer textos, ¿no? Andreas Vesalius, aquí está, sobre 1514 a 1564, es un anatomista, y su obra de Humanus Corpus Fabrica
desarrolla todo lo que habíamos nombrado del conocimiento de Hipócrates, Galeno, de todos ellos. A él, Andrés Becerril, se le atribuye ya la descripción más exacta de lo que más o menos hacemos nosotros en la asignatura de anatomía, como Testig, como Rubier, etc. Eso a describir parte por parte, por eso es un anatomista. Y por eso le puso a su nombre de Human Corporis Fabrica. ¿Cómo está hecho el cuerpo humano? ¿No? Los elementos. Se destacan, vamos a nombrar los más destacados que han tenido un hito, porque hay muchos médicos que han aportado, pero los que han tenido mayor, se ha destacado mayor por alguna cosa que hicieron. Ambrosio Paré ideó la ligadura hemostática. Ya en los anteriores diapositivas habíamos hablado que en Grecia y en Roma hacían las ligaduras. Pero aquí estamos con elementos más nobles, ya con hilos más sofisticados, mejor preparados. Esau, un médico interesante, sobre todo se le conoce a él porque él ideó una técnica de vendar para inmovilizar el hombro, el codo y el brazo por alguna entidad nosológica que haya pasado, fracturas del hombro, del omóplato, etcétera, etcétera, se los pegaba. Y ahí es el famoso vendaje de Dessau. Es lo que nosotros en las prácticas, ¿no?, les enseñamos a hacer. Augusto Nelaton inventó la sonda vesical. Todos nosotros conocemos, no sé si ustedes conocen, van a disculpar, es la primera sonda de goma que se puso a la vejiga con el fin de evacuar. Por eso lleva su nombre, Nelaton. William Morton aplica por primera vez el éter como un anestésico. Morton además era odontólogo y sacaba las piezas dentales. El éter no es nada más que un líquido volátil que se pone sobre un paño de gas y se pone en la nariz y ustedes inhalan, medio que duermen y calma el dolor, y entonces aprovechaba para poder sacar. Por eso se llama el éter como un anestésico. Entonces se operaba sin dolor, ¿no? Ignaz Seven Wells utiliza, dice, escúcheme bien, utiliza el cloro para el lavado de manos, sobre todo en los partos. Él vio, ¿no?, que era mejor utilizar el cloro, lo que nosotros ahora estamos utilizando, el hipoclorito de sodio como un antiséptico, ¿no?, como un antiséptico. Y con eso se lavaban las manos. Es como ustedes se estuviesen lavando con lavandina. Es muy potente, es uno de los más potentes antisépticos, pero también es muy venenoso. Me irrita mucho la piel. Por eso hay que hacer en dilución. Y aquí está lo que empieza. Este señor se lo considera de mucho valor en la medicina actual. Joseph Lister, descubridor de los antisépticos, el ácido fémico o carboxílico, inicia la era antiséptica de la cirugía. Desde este señor era la serie. Todo lo que se debe hacer en medicina y sobre todo en cirugía es usar antisépticos. ¿Qué quiere decir? Séptico es pus o podrido. Anti contra eso, contra la infección. Y uno de los primeros elementos químicos es el ácido fémico o ácido carboxílico, utilizado para nosotros garantizar que nuestras manos estén limpias, porque antes operaban así como estaban en la calle, sin mandiles, lo único que se quitaban era el saco, y con sus manos, etc. Es medio parecido, ustedes si ven en la televisión internacional, un veterinario que siempre está, el doctor Paul, que nunca se pone guantes y utiliza, apura a los animales así con su mano, y eso me impresiona, pero lo hace.
Pero Joseph Blatter inicia la era antiséptica en la cirugía. Aquí algunas ilustraciones, como era Vesalio, Paré, Morton, Melaton, Lister, Weiss, que eran... Pero ellos eran estudiosos. ¿Y qué es el estudio para la señora que desarrolla? Razonamiento. Y repetición de las cosas. El por qué. Y ustedes en el estudio tienen que hacer por qué. No van a estudiar como si fuera una academia de poesía. Quieren ustedes repetir todo igualito que está en el libro. No, hay que estudiar por qué es esto. ¿Por qué han puesto este término? Término que no conocen, ya les dije antes, directamente al diccionario. Y mejor si tienen un diccionario médico. Bien, continuaremos. Aquí tenemos otro de los grandes precursores de la cirugía, Theodore Billroth. Es el precursor de la cirugía gástrica. Sus técnicas se utilizan hasta ahora. Técnicas de reducción del estómago, del duodeno, todas esas cosas, Billroth 1, Billroth 2, etc. Pero ustedes vean que es el precursor de la cirugía gástrica. Paul Broca, inicia la cirugía del cerebro. Y a esto de Broca se debe a esos elementos perforantes. Tráeme la broca tal, tráeme la broca cual, de tal tamaño, de cual dimensión, etcétera, con la que se perfora el cráneo. A eso se debe ese término de la broca, porque inicia la apertura del cráneo para operar que el cerebro. Halsted era un excelente médico, pero más se lo conoce porque es el inventor de los guantes quirúrgicos, ya de goma, y además de una pinza hemostática muy pequeñita que se llama pinza de Halsted o mosquito. Con eso se pinza el vaso, se evita que siga sangrando. Alrededor del vaso se pone la ligadura y con eso para la hemorragia. Este es otro señor, otro médico, pero muy conocido y que tiene muchas técnicas y además inventor de muchos instrumentos. Kocher, en sueco, austriaco, creo que era, es Kocher. Pero aquí se destaca porque es el precursor de la operación de tiroides, ¿no? Aquí delante de nosotros en el cuello tenemos la glándula tiroidea. Carrel, Alexis Carrel, es el iniciador de los trasplantes orgánicos. Pero además también inventó una solución antiséptica muy importante, la solución de Carrel. Cushing, el primer especialista en neurocirugía. Ahí están los años. Bien. Aquí unas ilustraciones gráficas. Billroth, Kocher, muy famoso. Halsted, Carrel, ¿no? Eran las eminencias médicas de su época. Y hasta ahora se siguen haciendo sus técnicas. Ya vamos a ver sobre la evolución de la medicina en América Latina. Miguel Enrique Ricardo Pinocchieto se llama, eran cirujanos argentinos. La mayor contribución que hicieron, bueno, eran muy buenos médicos, pero inventaron muchísimos instrumentos quirúrgicos. Desde pinzas, separadores, etcétera. Inclusive las mesas quirúrgicas de Pinocchieto, que son muy particulares, las inventaron y eran argentinos. Edward Sims hizo el primer trasplante de córnea en 1906. En 1911, Kolff inventa el riñón artificial. Imagínense, en 1911. Hasta ahora no se puede perfeccionar, pero él ya tuvo una idea de lo que hizo.
En 1951, Joseph Murray, realiza el primer trasplante de riñón en humanos con éxito. 1954. En el 63, Thomas Starnes, primer trasplante de hígado. Realiza el primer trasplante de hígado. 1966, Guillermo, primer trasplante de páncreas. Esto sí que es interesante porque el páncreas es un órgano, es como mantequilla, muy delicado, y que lo hizo de bien. En 1967, Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón. Este es un médico sudafricano. Y vamos a hacer una consideración muy especial. En 1998, Michel Dubernard hace el primer trasplante de mano. En el 2005, Bernard de Boucher y Jean-Michel Dubernard hacen el primer trasplante parcial de cara. En el 2008, Siemionov trasplante casi completo de cara. Y en 2010, en el Hospital Universitario Valle de Hebron, Barcelona, realizan el trasplante total de cara. Tal vez habría que ir a este hospital y si nosotros nos consideramos que somos feos, nos haríamos cambiar nuestra carita. Bien. Aquí está la consideración sobre Christian Barnard, el que hizo el primer trasplante. Y aquí quiero hacer una reflexión, pero muy grande a ustedes, de lo que la infamia que se hizo a nivel mundial sobre la medicina y el respeto a la gente. Cuando Barnard y su equipo realizaron el primer trasplante, fue un acontecimiento demasiado importante en todo el mundo. Y cuando presentaron al equipo que hizo, todos los cirujanos eran de este color, blanquitos. Pero la historia ocultó, nada más por la discriminación racial y la injusticia social, a este señor. Se llama Hamilton Naki. Él empezó donde trabajaba Barnard, empezó de jardinero, después le llevaron al biohotel, después empezó a ayudar a colaborar, a hacer experiencias en animales, de experimentación, etcétera, etcétera. Y llegó a ser pero tan hábil, que subió de categoría. Y este señor, Hamilton Naki, sacó el corazón donante y se lo llevó al otro quirófano para que este señor lo ponga en su lugar. ¿Por qué no apareció en la historia de la medicina de la cirugía mundial? Por esto, por el color. No le tomaron en cuenta porque él era negro. La discriminación racial más infame de la medicina. Hoy nuestra sociedad está plagada de estos absurdos. Siempre estamos discriminando al indio, al colla, al camba. No puede ser. Y cuando Barnard estaba a punto de morir, ¿saben lo que dijo sobre este señor? En realidad, él tenía más habilidad manual que yo. Eso es lo que dijo Christian Barnard. Hamilton Naki, el que sacó el corazón donante, lo limpió y lo llevó al otro quirófano para que él pueda ponerlo en su lugar. Es una reflexión racial de discriminación. Vean, no solamente los blancos habían sido hábiles, sino que este era más hábil que este en cuestiones manuales de cirugía.
pero por su color lo ignoraron, lo segregaron. Y eso no puede ser. No pueden ustedes estar con esas discriminaciones raciales, despectivas. El que es, sea blanco o sea negro, sea bonito o sea feo, sea alto o sea pequeño, sea gordo o sea flaco. El que tiene la capacidad y el que hay que reconocerle, pero nunca discrimine por el color de su piel y por su condición socioeconómica. Ustedes, yo, ustedes tenemos el mismo origen. Yo estoy orgulloso de ser colla, muy orgulloso de ser colla, porque cuando llegaron los españoles no encontraron bárbaros, encontraron civilizaciones organizadas, con sus normas, con sus reglas. Yo soy orgulloso de ser colla. Por favor, no vuelvan a discriminar. Y para terminar vamos a hacer algunas figuras. ¿Cómo se operaban antes? Vean ustedes, era con ropa, apenas se ponía un delantal y era a veces de hacerle morder un palo, de agarrarle entre todos para hacer una amputación, una curación, etc. Ese era, mira, en una sala común y corriente, donde hay toda una serie de elementos que están en un hogar, hasta con una empleada más que entraba y salía. Hoy cambió todo eso por la era del antisepsia. Este es un gráfico de su ruta donde está haciendo sus intervenciones. Vean que no había anestésico, tenían que sujetarlo al paciente a la fuerza para que él pudiera desarrollar su técnica. Muy bien, con esto acabamos esta introducción a la cirugía. El próximo miércoles vamos a continuar con la historia de la cirugía, pero ya en América y en Bolivia. Gracias por su atención y no se olviden nunca y divúlguenlo sobre este acontecimiento de la infamia de la historia de la medicina. Gran señor Hamilton Knight. Muy bien, gracias por escucharme y vamos a terminar con esto la presentación del día de hoy. Está bien, gracias doctor, hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor, gracias. Adiós. Gracias, doctor. Adiós.